La primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificad a Jesús, llamados a ser santos, y a todos los que invocan el nombre del Señor nuestro, Jesús el Cristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Cristo. Gracias doy siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en el Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, con lo cual el testimonio del Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación del Señor nuestro, Jesús el Cristo, el cual también os confirmará que permanezcáis sin pecado hasta el fin, hasta en el día de nuestro Señor, Jesús el Cristo. Fiel es Dios, por el cual sois llamados a la de su Hijo, Jesús el Cristo, Señor nuestro. Todavía, hermanos, os ruego por el nombre del Señor nuestro, Jesús el Cristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, antes seáis perfectos, unidos en un mismo entendimiento y parecer. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido el Cristo? ¿Dado en el madero Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Y también bauticé la casa de Estéfanas, mas no sé si he bautizado, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecho vano el madero del Cristo. Porque la palabra del madero a la verdad es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es a decir, a nosotros, ciencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y reprobaré la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del filósofo de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Porque en la sabiduría por no haber el mundo conocido a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo colgado en el madero, que es a los judíos mente tropezadero y a los gentiles locura. Pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo que es la locura del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo que es la flaqueza del mundo, escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. De él, sin embargo, vosotros sois renacidos en Cristo Jesús, el cual nos es hecho de Dios sabiduría y justicia y santificación, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Primera de Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabra o de sabiduría, a anunciaros el testimonio de Dios. Juzgué saber algo entre vosotros, sino a Jesús el Cristo, y a éste colgado en el madero. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en demostración del Espíritu,
para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en potencia de Dios. Pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen, sino hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría ocultada, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían colgado en el madero al Señor de gloria. Antes, como está escrito, lo que ojo no vio, ni ha subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es venido de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, doctas palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual por medio de lo espiritual. Pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir Pero el espiritual discierne todas las cosas, mas el de nadie es discernido. Porque, ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos el entendimiento del Cristo. Primera de Corintios De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, es a saber, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Sino siervos por los cuales habéis creído, uno conforme a lo que el Señor dio. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá conforme a su labor. Porque nosotros colaboradores somos de Dios, y vosotros labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, pero vea cómo prosigue el edificio. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que prosiguió el edificio, recibirá el salario. Mas si la obra de alguno fuere quemada, será perdida, pero será salvo, mas así como pasado por fuego. ¿O no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Añade asimismo, si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase loco, para ser de veras sabio. Porque la sabiduría de este mundo, locura es acerca de Dios. Porque escrito está, Él que prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente,
sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros del Cristo, y el Cristo de Dios. Primera de Corintios capítulo 4. Téngannos los hombres por ministros del Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Se requiere, sin embargo, en los dispensadores, que cada uno fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros, o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Mas el que me juzga es el Señor. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo. Venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas, y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Pero esto, hermanos, he pasado por ejemplo en mí, y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros no aprendáis más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te hace juzgar? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis ya. Y bien que reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles como los postreros, como a sentenciados a muerte. Porque es espectáculo al mundo, y a los ángeles, y a los hombres. Nosotros locos por amor del Cristo, y vosotros prudentes en el Cristo. Nosotros flacos, y vosotros fuertes. Vosotros nobles, y nosotros viles. Hasta esta hora hambrientos, y tenemos sed, y somos heridos de golpes, y andamos vagabundos. Y trabajamos obrando con nuestras manos, nos maldicen, y bendecimos. Padecemos persecución, y sufrimos. Somos blasfemados, y rogamos. Hemos venido a ser como la basura de este mundo. Indicias de todos hasta ahora. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a mis hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, que me imitéis. Por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de cuáles sean mis caminos en Cristo, de la manera que enseño, en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si nunca ir a vosotros. Pero iré presto a vosotros, si el Señor quisiere, y conoceré no las palabras de los que andan envanecidos, sino la virtud, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con espíritu de mansedumbre? Primera de Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis, y no tuvisteis duelo, para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Yo ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto hacía cometido. En el nombre del Señor nuestro, Jesús, juntaos vosotros y mi espíritu, con la facultad del Señor nuestro, Jesús el Cristo. El tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, Cristo, es sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, en panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no del todo con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o idólatras, pues en tal caso
os sería necesario salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿voy a juzgar a los que están fuera? ¿Vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese malo de vosotros mismos. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo pleito con otro, ir a juicio delante de los injustos, no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, si hubiere juicio de cosas de esta vida, poned por jueces a los más humildes que están en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los infieles. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no soportáis antes la injuria? ¿Por qué no soportáis antes la calumnia? Pero vosotros hacéis la injuria y la calumnia, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que estos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu del Dios nuestro. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, yo no me meteré debajo de la potestad de ninguna. Las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas. Sin embargo, a él y a ellas deshará Dios. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se junta con la ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es. Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, pues, templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois, por gran precio. Glorificad, pues, y traed a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer, mas por evitar las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, y cada una tenga su marido. El marido pague a la mujer la debida benevolencia, mismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ayuno y oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por permisión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad así y otro así. Digo pues a los por casar y a los viudos, que bueno les es si se quedaren como yo. Y si no tienen don de continencia, cásense, que mejor es casarse que quemarse.
Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio no sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no despida a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer incrédula, y ella consiente para habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido incrédulo, y él consiente para habitar con ella, no lo deje, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer fiel, y la mujer incrédula en el marido fiel. De otra manera, ciertamente vuestros hijos serían inmundos, pero ahora santos. Pero si el incrédulo se aparta, apártese, que el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre en semejante caso. Antes, a paz nos llamó Dios. Porque, ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O de dónde sabes, oh marido, harás salva a tu mujer? Sino que cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así ande. Y así ordeno en todas las iglesias. ¿Es llamado alguno circuncidado? Quédese circunciso. ¿Es llamado alguno incircuncidado? Que no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno en la vocación en que fue llamado, en ella se quede. ¿Eres llamado siendo siervo? No te dé cuidado, mas también, si puedes hacerte libre, procúralo más. En el Señor es llamado siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo también, el que es llamado siendo libre, siervo es del Cristo. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. Cada uno, hermanos, en lo que fue llamado, en esto se quede, para con... Pero de las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como hombre que ha alcanzado misericordia del Señor, para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, por lo cual bueno es al hombre estarse así. ¿Estás ligado a mujer? Procures soltarte. ¿Estás suelto de mujer? No procures mujer. Mas también si tomares mujer, no pecaste. Y si la virgen se casare, no peca, pero aflicción de carne tendrán los tales, mas yo os dejo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Además es que los que tienen mujer sean como los que no la tienen, y los que lloran como los que no lloran, y los que regocijan como los que no regocijan, y los que compran como los que no poseen, y los que usan de este mundo como los que no lo usan, como si fuera propio, porque de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor. Pero el que se casó tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su mujer. Hay diferencia entre la mujer y la virgen. La mujer no casada tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas que son del mundo, como ha de agradar a su marido. Esto, sin embargo, digo para vuestro provecho, no plazo, sino para lo honorable, y para que sin impedimento os sirváis al Señor. Mas si alguno parece cosa fea en su hija, que pase ya de edad, y que así conviene que se haga lo que quisiere, no peca, cásese. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene libertad de su voluntad, y determinó en su corazón esto, el guardar su hija, bien hace. Así que, el que la da en casamiento, bien hace, y el que no la da en casamiento, hace mejor. La mujer casada está atada a la ley de su marido, mas si su marido muriere, libre es. Cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Pero más bienaventurada será si se quedare así, según mi consejo, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Primera de Corintios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia envanece, mas la caridad edifica. Y si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como le conviene saber.
Mas el que ama a Dios, el tal es enseñado. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un solo Dios. Porque aunque hay algunos que se llamen dioses, o en el cielo, o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor, Jesús el Cristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ahora las comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. La vianda no nos hace más aceptos a Dios, ni porque comamos seremos más ricos, ni porque no comamos seremos más pobres. Pero mirad que esta libertad vuestra sea tropezadero a los que son débiles. Porque si te ve alguno, a ti que tienes esta ciencia, sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será llevada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por tu ciencia se perderá el hermano débil, por Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne, ni haré cosa con la que caiga mi hermano. Primera de Corintios capítulo 9. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Cristo, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apóstol sois vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan. ¿Qué? ¿No tenemos potestad de comer y de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana para mujer también, como los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas? ¿Solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto solamente según los hombres? ¿No dice esto también la ley? Porque está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto trilla. Nosotros os sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿por qué no nosotros? Mas no usamos de esta potestad, antes lo sufrimos todo, para no dar alguna interrupción al curso del Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que obran en lo sagrado comen del santuario, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco esto para que se haga así conmigo, porque tengo por mejor morir, antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta obligación, porque ay de mí si no anunciar el Evangelio. Lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la comisión me ha sido encargada. ¿Qué premio pues tendré? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio del Cristo de balde, por no hacer mal uso de mi potestad en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más, y soy hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley, a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Soy hecho a los débiles como débil, por ganar a los débiles. A todos soy hecho todo, por hacer salvos a todos.
y esto hago por causa del Evangelio, por hacerme un participante de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred, pues, de tal manera que lo toméis. Y todo aquel que lucha, en todo demuestra templanza, y ellos a la verdad para recibir una corona, mas nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere el aire, antes sujeto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, para que predicando a los otros no me reprobado. Primera de Corintios capítulo 10. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron la espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era el Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron hechas en figura, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron muertos 23,000. Ni tentemos al Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como figura, y son escritas para nación, en quien los fines de los siglos ha parado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha tomado tentación, sino la humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Por lo cual, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la confraternidad de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos es la confraternidad del cuerpo del Cristo? Porque un pan significa que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de un pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿Sacrificado a los ídolos es algo? Antes digo, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no querría que vosotros fuerais partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser para la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y si algún incrédulo os llama y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Mas si alguien os dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? Y si yo con gracia de Dios comparto, ¿por qué he de ser blasfemado por aquello de que doy gracias? Pues si coméis o si bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sed sin ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Primera de Corintios capítulo 11.
Sed imitadores de mí, así como yo del Cristo. Y os alabo que en todos acordáis de mí, y retenéis las instrucciones mías de la manera que os hablé. Mas quiero que sepáis que el Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza del Cristo. Todo varón que ora o profetiza cubierta la afrenta su cabeza, mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, trasquílese también. Y si es vergonzoso a la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase la. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es sacado de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón es creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa. Por lo cual, la mujer debe tener potestad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Mas ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer salió del varón, así también el varón nace por la mujer, sin embargo, sale de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es honesto la mujer orar a Dios no cubierta? La misma naturaleza no se enseña que al hombre sea deshonesto criar cabello. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso. Por esta le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Pero esto os denuncio, que no os alabo, que no para mejor sino para peor os juntáis. Porque lo primero es en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque conviene que también haya entre vosotros herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. De manera que cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre, y el otro está embriagado. A la verdad, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada hombre a sí mismo, y coma así del pan, copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntéis a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os juntéis para juicio. Las cosas ordenaré cuando llegue. Primera de Corintios capítulo 12. Y acerca de las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que las ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones,
mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es, quien obra todas las cosas en todos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas opera uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que es un cuerpo, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros de este cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también el Cristo. Porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y todos bebemos de una bebida, de un mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos por sí en como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Los miembros del cuerpo que parecen más flacos son mucho más necesarios, y los miembros del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son indecentes, tienen más honestidad. Porque los que en nosotros son más honestos, necesidad de nada. Mas Dios ordenó el cuerpo, todo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. De tal manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los mejores dones. Mas aún yo os enseño el camino más excelente. Primera de Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, soy como metal que resuena, que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que traspasara los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiera toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se envanece, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa, no se recrea de la injusticia, mas se recrea de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca se pierde, mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de acabar. Conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, sabía como niño, mas cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de niño. Ahora vemos como por espejo, en obscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Mas ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres cosas, pero la mayor de ellas es Primera de Corintios capítulo 14. Seguid la caridad y procurad dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia de Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero quisiera que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas, a no ser que interpretare, para que la iglesia tome edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando lenguas, ¿qué os aprovechará, si no os hablare o con revelación, o con ciencia, profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá a la batalla? También vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significativa, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Tantos géneros de voces, por ejemplo, hay en el mundo, y nada hay mudo. Mas si yo ignorare la virtud de la voz, seré bárbaro al que habla, será bárbaro para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis las cosas del Espíritu, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla lengua extraña, ore que la interprete. Porque si yo orare en lengua desconocida, mi espíritu o mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa lugar de ignorante, ¿cómo dirá acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien haces acción de gracias, mas el otro no es edificado. Doy gracias a mi Dios, que hablo lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia quiero más hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. En la ley está escrito, que en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los fieles, sino a los incrédulos, mas la profecía no se da a los incrédulos, sino a los fieles. De manera que si toda la iglesia se juntara en uno, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o incrédulos, no dirán, mas si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado. Porque lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios otros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si hablare alguno en lengua extraña, sea esto o a lo más 3, y por turno, mas uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si a otro que estuviere sentado fuere revelado, calle el primero, que podéis todos profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los que profetizaren son sujetos a los profetas,
porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar las mujeres en la congregación. ¿O a vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Mas el que ignore, será ignorado. Así que, hermanos, procurad profetizar y no hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también están firmes. Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo aprendí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún, y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, entre de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Y si el Cristo es predicado, que resucitó de los muertos, ¿cómo dice entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque es de Dios que Él haya levantado al Cristo, al cual empero no levantó, si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. También los que durmieron en el Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en el Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque de la manera que en Adán todos mueren, así también en el Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego cuando entregará el reino al Dios y al Padre, cuando quitará todo imperio, y toda potencia, y potestad. Porque es necesario que Él reine, hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho, será la muerte. Porque todas las debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetadas a Él, claro está exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Cada día trago la muerte por vangloriación de haberlos enseñado, la cual tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si como hombre batallé en Éfeso contra las bestias, ¿qué me aprovecha,
si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No erréis, los malos compañeros rompen el buen carácter. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. Mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino morir. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. ¿Acaso de trigo o de otro grano? Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará. Se siembra cuerpo animal, se levantará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente, el postrer Adán, en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es el Señor, del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente resucitaremos, mas no transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, mas nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hades tu victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos dio la victoria, por el Señor nuestro, Jesús el Cristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 16. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada uno de vosotros, aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Y cuando hubiere llegado los que aprobareis por cartas, a éstos enviaré que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere negocio de que yo también vaya, irán conmigo. Y a vosotros iré, cuando hubiere pasado por Macedonia, porque por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o invernaré también, para que vosotros me llevéis a donde hubiere de ir. Porque no os quiero de paso, porque espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permitiere. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente, que también hace la obra del Señor como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, antes, llevadlo en paz, para que venga a mí, porque lo espero con
con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le he rogado que fuera a vosotros con algunos hermanos, mas él ni tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tuviere oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con caridad, y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias y que se han dedicado al ministerio de los santos, que vosotros os sujetéis a los tales, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo de la venida de Estéfanas y de Fortunato y de Acaico, porque éstos suplieron vuestra ausencia, porque recrearon mi espíritu, y reconoced, pues, a los tales. Las iglesias de Asia os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La salutación de mí, Pablo, de mi mano. El que no amare al Señor Jesús, el Cristo, sea anatema. Nuestro Señor ha venido. La gracia del Señor Jesús, el Cristo, sea con vosotros. Mi caridad en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén.